vamos a hablar sobre los lenguajes del amor. Mi nombre es María Teresa Ramírez, especialista en familia de la Universidad Javeriana. Pues los lenguajes del amor se refiere básicamente a cómo nosotras, como mamás, como esposas, como seres humanos, expresamos el amor que sentimos hacia otras personas. Particularmente vamos a hablar hoy acerca del amor que nosotros le tenemos a nuestros esposos y a nuestros hijos y cómo es que nosotros se los expresamos, cómo es que hacemos para que ellos sientan que nosotros realmente les amamos. Quisiera que hicieran un ejercicio mental y piensen por un momento cómo manifiestan ese amor a su esposo. ¿Qué es lo que usted hace para hacer que él conozca, sepa que usted lo ama? Por ahora empezaremos diciendo que si nosotros queremos comunicarnos con otra persona, tenemos que saber qué idioma habla esa persona. Especialmente en este país, yo estoy en Estados Unidos. Hay mucha gente de toda parte del mundo. Cuando uno se acerca a una persona en algún lugar, en un supermercado, en una tienda, uno trata de averiguar de dónde proviene, ¿no? Para saber que lo que yo le voy a decir pues va a ser entendido por esa persona. Si yo hablo español o yo hablo inglés y esa persona habla chino, pues no nos vamos a poder entender, no vamos a poder comunicar. Lo mismo pasa en el lenguaje del amor. Cada persona tiene un lenguaje de amor que expresa, ¿verdad? Con el que habla, con el que dice cómo se siente, cómo es su amor. Y cada uno tiene ese tipo de lenguaje de acuerdo a cómo fueron amados cuando eran niños en sus casas, de acuerdo como su mamá a su vez a ellos los amó, de acuerdo como sus padres, como su núcleo cercano, sus abuelos, sus tíos expresaban el amor por ellos. Entonces asimismo ellos crecieron hablando ese idioma. Como un niño crece en nuestra casa, le comenzamos a hablar español, pues el niño va a aprender a hablar español y cuando se comunica con otros lo va a hacer en español. Asimismo el lenguaje del amor. Como nosotros manifestemos el amor a nuestros seres queridos, ellos mismos después van a expresar su amor de una forma similar. Claro, no idéntica, porque cada uno pues va a recibir cosas diferentes a las que recibimos nosotros, pero básicamente va a tener como referencia ese amor tuyo como mamá y como papá si está a su lado, y el de los seres queridos como los abuelos, los tíos que son amorosos con los niños. Muchas veces nosotros hablamos un amor sincero a nuestro esposo o a la esposa, a los hijos, pero muchas veces nosotros estamos tratando de decirle que los amamos, pero ¿no les ha pasado que a veces el esposo le dice, es que yo no siento que tú me quieres? Y uno dice, pero si yo te lo demuestro, yo hago cosas por demostrarte cuánto te quiero, y ellos no hay forma de sentir que son amados. E igualmente uno. El esposo dice, bueno, pues yo te quiero, y la esposa le dice, pero es que tú nunca me dices que me quieres, no sé, hay algo, siento un vacío. Y él dice, pero yo sí te quiero, y dice, pero yo no lo siento. ¿Qué está pasando allí? El lenguaje que estamos utilizando es distinto. Él está hablando chino en amor y tú estás hablando español en amor. Entonces no hay una comunicación. Por más que un chino le diga a un latino que lo ama en chino, el latino no lo va a entender. Y por más que nosotros le digamos a nuestro ser querido que lo amamos en un lenguaje que él no entiende, pues no lo va a entender. Entonces este tema se trata de eso. ¿Cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos para amar? Porque hay 5 lenguajes descubiertos por el Dr. Chapman que nos van a dar una luz sobre cómo nosotros estamos amando y cómo nuestros seres queridos nos están amando a nosotros y que de pronto no lo hemos identificado porque lo hemos desconocido. Bueno, rara vez los esposos tienen el mismo lenguaje del amor. Sucede, a veces por casualidad el hombre con el que nos casamos fue amado de la forma como nos enseñaron a nosotros a amar. Entonces nos encontramos que tenemos el mismo lenguaje del amor. Eso es espectacular. Pero muchas veces no sucede así. La mayoría de las veces no sucede así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Tenemos que ir y hablar con él y preguntarle, no directamente, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Porque obviamente no lo va a saber. Seguramente que usted en este momento se estará preguntando, ¿y cuál es el mío? ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos ser efectivos en comunicar el amor a ese esposo
a esos hijos, entonces nosotros tenemos que aprender cuál es su lenguaje amoroso, cuál es lo más importante que nosotros hacemos, que hace que nuestro esposo sea feliz. De pronto en este momento usted pudiera pensar, bueno, entre todo lo que yo he hecho, ¿qué es lo que yo hago que yo veo inmediatamente que mi esposo está contento, que me devuelve un halago, que me dice alguna cosa? Pudiera ser la comida, por decirlo, te lo digo porque es mi caso. Yo cada vez que hago algo muy especial para mi esposo, él se pone feliz, 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 simplemente porque le preparé algo especial. No cociné por cocinar, sino que preparé la comida pensando en él, pensando en sus gustos. Y él, fijo, que él lo identifica. Cuando yo hago una comida especial para mi esposo, él me dice, mi amor, cocinaste pensando en mí, ¿verdad? Y tiene razón, cociné pensando en él. Entonces él se para después de la comida súper satisfecho, no solamente porque comió lo que a él le gustaba, sino porque se sentía que había sido amado por mí en ese día. Se sentía que yo había tenido un tiempo especial para prepararle lo que a él le gustaba. Y para él eso es amor. Una vez que usted ya tenga identificado el lenguaje de amor de su esposo, sí, yo sé que están diciendo, pero ¿cómo lo identificamos? Más adelantico yo les voy a dar las claves. Más adelantico vamos a ver detalladamente uno por uno de estos 5 lenguajes cuál sería el que su esposo tiene. Pero una vez que usted lo identifique, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje principal de su esposo? Usted habrá descubierto la clave para un matrimonio duradero y lleno de amor. Porque ¿qué es lo que pasa con las parejas que ya no funcionan? ¿Qué es lo que pasa cuando una pareja dice, no, yo me cansé de mi esposa, no es que mi esposa ya no me quería, o no es que mi esposo ya no me quería, yo me voy a divorciar, yo me voy a separar? Simplemente porque no se sintieron amados. Entonces, si yo no me siento que mi esposa, que mi esposo me ama, entonces, ¿yo qué estoy haciendo en esa relación? Entonces, opto por una decisión radical, ¿verdad?, de irme. Entonces, por eso es importante que nosotros no solamente conozcamos cuál es el de nosotros, sino que conozcamos ese lenguaje que tiene él. Así como nosotros crecemos aprendiendo un idioma, en este caso el español en Colombia, pues nada nos quita que más adelante entremos a una academia y aprendamos otro idioma, ¿verdad? Puede ser el chino, el italiano, el francés, el inglés, cualquier otro idioma, y lo logramos, ¿verdad? Pero aunque lo manejemos muy bien, siempre las cosas que son importantes lo hablamos en nuestro idioma principal, en el idioma con que nosotros nos crecimos. Por ejemplo, aquí, yo vivo en Estados Unidos y cuando yo voy al médico con mis hijos, yo prefiero hablar español. Yo siempre le busco médicos que hablen español. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo que me digan, yo lo entienda 100%. Yo quiero sentirme bien hablándole, haciéndole las preguntas al doctor en mi idioma. Para mí es indispensable lo que es el amor y lo que es la salud, hablarlo en mi idioma. El resto de cosas puede ser en el inglés, pero las cosas más importantes para mí yo las hablo en el idioma mío, ¿verdad? Pero aprendí otro. Entonces lo mismo pasa con los lenguajes del amor. Cuando usted está crece aprendiendo un idioma determinado, pero nada nos cuesta aprender otro idioma. Hay gente que dirá, bueno, no, pues que acepte, yo le digo que yo la quiero y punto, tiene que entender o ella tiene que entender que yo lo quiero. No, trate de hablarlo, trate de entenderlo, trate de conocerlo, porque el resultado que usted va a tener de eso va a ser increíble. Usted va a aprender a ver y va a ver los cambios que su esposo le va a dar en compensación a eso que usted está haciendo. Cuando él empiece a sentirse amado realmente por usted, entonces eso va a tener una contraprestación, y es que él va a comenzar a hacer actos, ¿verdad?, también de amor hacia usted. Y si él puede ver esta conferencia, magnífico. Si usted le puede explicar, magnífico, porque entonces él también se va a preocupar en conocer cuál es su lenguaje del amor. Si queremos que él sienta el amor que tratamos de dar, debemos expresarlo en el amor de él, como él se creció, ¿verdad? No como nosotros nos crecimos, como él se creció. Ahora, si vamos a hablar acerca de nuestros hijos, diremos, cada niño tiene ciertas necesidades, ¿verdad?, emocionales,
cómo es el amor, cómo es la necesidad de sentir de que es amado, de que es aceptado, de que tiene un lugar al que pertenece. Y ese lugar, pues es el lugar, ¿verdad? Es el primer lugar donde el niño va a morar, donde va a vivir. Y el niño necesita crecer en ese lugar sintiéndose amado, sintiéndose aceptado, sintiendo que pertenece a ese lugar. Si tiene suficiente cariño, si tiene suficiente afecto, si en ese lugar se le da el cariño, se le da la atención, se le da lo que él necesita emocionalmente, ese niño va a llegar a ser un adulto responsable. Podríamos decir que dentro de cada niño hay un tanque emocional, el cual debe ser llenado con amor. ¿Cómo llenamos ese tanque? A través de las acciones que hacemos para él. Expresiones verbales como te quiero mucho, estuve orgullosa de ti, estuve feliz con tu papi cuando estabas en mi vientre, eres un niño súper especial, me siento súper orgullosa de ti. En fin, todo ese tipo de cosas va llenando ese tanque emocional de amor que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos, pero que lo comenzamos a llenar desde que somos niños. Cuando un niño se siente verdaderamente amado, crecerá sintiéndose que tiene el valor suficiente para enfrentar el mundo, con una autoestima sólida, firme, que puede vencer los retos que vienen por delante. Pero si ese niño se crece en un lugar donde no hay amor, donde no hay una expresión de cariño, que lo vemos mucho. Yo en mi trabajo veo muchas personas que se crecen sin haber recibido el amor de sus padres, o peor aún, habiendo recibido desprecio. Yo me acuerdo de una mujer que trabajé con ella hace mucho tiempo y ella fue producto, ¿verdad?, de una relación amorosa de un par de jóvenes que eran novios. Cuando él se da cuenta que ella está embarazada, la deja, no quiere saber nada de ella. Y la mamá lo que hace es que desamor a ese bebé, porque por culpa de ese bebé, o sea, ella que iba a nacer después, el novio la había dejado. Cuando la niña nace, no cuenta solamente con que su papá se fue y no la quiere, sino que su mamá tampoco la quiere. Tanto fue el desamor de la madre que ni siquiera le dio un apellido. Entonces ella andaba con su nombre por ahí nomás, Antonia. Ella, todo el mundo le decía a mí, Antonia, 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 pero la niña no tenía apellido. Imagínense cuál era el sentimiento de ella, cuál era la inseguridad de ella al lugar donde fuera. Era algo, o sea, cuando ella me cuenta la historia, era algo que uno decía, bueno, uno se crece muchas veces sin el apellido del padre, pero sin el apellido de la madre también. Es como difícil, ¿verdad? Entonces son niños que se crecen así, se crecen con su tanquecito vacío, sin que hubiera una persona en sus edades más tiernas que le dijeran que eran amados, que eran aceptados. Son niños inestables, son niños inseguros, que generalmente cuando van a la escuela, cuando se relacionan socialmente, son niños que vemos que son problemas. Niños problemas, los pongo dentro de unos asteriscos. ¿Por qué? Porque son niños que no saben cómo relacionarse. Son niños que andan afanados buscando el amor que no han recibido, pero no saben cómo. No saben cómo ganarse la gente. A veces tienen comportamientos inadecuados, pero pensando que a través de ese comportamiento van a ser amados. Y buscan también grupos, personas inadecuadas y se meten en situaciones que no son las más correctas. Todo tratando de llenar ese vacío que está dentro de su tanque emocional de amor que sus padres no se ocuparon en llenarlo.